Estamos saliendo de la cueva del Guácharo y ahora vamos a un sendero súper chévere que se llama La Paila. Vamos a ver qué nos dice el guardabuena. Por aquí comienza la ruta. Justo a la entrada del sendero están los guías y es de vital importancia que vengas con uno de ellos. Sí. Del río de la Paz. Por eso el nombre del sendero. Sí. Tanto la cueva del Guácharo como el Salto de la Paila cuentan con una caminería que fue construida más o menos por los mismos tiempos y es un plus para nosotros los turistas porque nos hace el recorrido mucho más fácil. 2.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Por lo que te invito a venir a visitarla, es maravilloso. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Qué bonito! El sendero para llegar al Salto La Paila cuenta con una caminería que la vuelve una ruta de fácil acceso para niños y adultos con buena movilidad, claro está. Al guía se le paga una colaboración, por lo que por favor sean muy generosos. Como premio por caminar 1,5 kilómetros, que son unos 40 minutos de ruta, llegas al maravilloso Salto La Paila, una cascada de roca caliza de unos 45 metros de altura, que dependiendo de la época en la que vayas, tendrá mayor o menor densidad de agua. En septiembre y agosto, por las lluvias, suele tener más agua. Mientras tanto, disfrutas de un delicioso paisaje súper verde, súper natural y con muchísimas curiosidades. Amo hacer senderismo por la magia de conocer lugares maravillosos que tienen allí miles y millones de años y que tienen una energía especial que cuando entras te recargas. Este es el principal alimento de los araguatos, monos aulladores, y se llama cacao de montaña, estas plantitas finitas. Aquí. Las rocas que aquí vemos, llamadas calizas, provienen de los fondos marinos. Fuerzas tectónicas durante millones de años las han levantado muy lentamente. Eso lo que quiere decir, mi Lindix, es que estoy caminando al lado de piedra que estuvo en el fondo del mar hace millones de años y que ahorita estoy aquí viéndolas con mis propios ojos. Imagínate tú. Y por aquí tenemos rocas calizas, miren esto. Wow, miren las estalactitas y las estalagmitas. Wow, llegamos. ¿Qué es esto? Wow. Dilo de nuevo. Bienvenida al Salto La Paila. ¡Wow! Miren esta belleza masiva. Dios mío. El agua estaba congelada, pero esa es la mejor agua para nuestra piel. Y por supuesto que ya yo estaba ahí. Yo dije, yo no me puedo ir sin siquiera tocar esta agua. Yo necesito, aunque sea bañarme o si es una chispita de agua. A mí me encantó. ¡Mira dónde está! ¡Salto La Paila! Bueno, amigos, aquí estamos en el Salto La Paila. ¡Espectacular! No me canso de dejarme impresionar por nuestra maravillosa, diversa y magnífica naturaleza. Es espectacular. A mi gente, ¿qué les pareció La Paila? Esto es en el estado Monagas y la entrada está justo enfrente de la cueva del Guácharo. 1000% recomendado, tienen que venir. Está espectacular, el agua fría pero divina. El sendero de regreso lo hicimos muchísimo más rápido porque ya necesitábamos continuar con el viaje porque fuimos ida por vuelta. Bueno, mi gente, como ven, Monagas tiene mucha naturaleza que ofrecerles y muy cómoda porque estas caminerías te hacen el trabajo literalmente. Está espectacular. Y por aquí tenemos el limo que recubre todas las piedritas del sendero y hace que se vea demasiado espectacular. Miren esta belleza. Pura naturaleza.
Pasar por aquí es bastante resbaloso, así que vayan con pisadas firmes y agarrándose de la vallita. Muy honestamente, yo jamás me imaginé estar caminando al lado de roca caliza, que ni siquiera es originaria de esta zona, sino que fue por todos los movimientos tectónicos que ha tenido nuestro continente, saliendo desde la tierra hasta convertirse en una montaña. Para mí eso es wow. Mira, así con el sol es otra voz, porque el verde se vuelve tan vibrante, me encanta. Genial. Un matapalo. Se llama matapalo Se llaman matapalo. Wow. ¿Qué tal esta experiencia? Genial. ¿Qué tal esta experiencia? Espectacular. Fabuloso. Y llegamos a La Jeborada. Aquí deben vender dulces típicos y fresas con crema. Uy, mira, esta artesanía de barro es espectacular. Wow. Y por aquí tenemos las fresas con crema. Estas son de $2 o 75 bolívares. Estamos aquí en el Palacio de las Fresas porque si vienes a Caripe tienes que probar unas deliciosas fresas con crema. El clima lo amerita y están deliciosas, están muy sabrosos. Las fresas están súper fresquitas, me encantó. Y seguimos conociendo un poquito más de Caripe. Por tiempo no nos iba a dar chance de ir al zoológico, pero tratamos de hacer un poquito más de actividades antes de regresarnos hasta Sucre. En este momento estamos en el monumento que le hicieron a los guácharos. Caripe, también conocido como Caripero Guácharo o como el Jardín del Oriente Venezolano, es un pueblito que tiene 290 años de fundados. Como el pueblo fue ubicado en las tierras de un capitán indígena de nombre Esteban Caripe, que también participó en su fundación, haciendo que más de 18 familias vinieran hasta aquí para formar este maravilloso pueblito. Y en la lengua chaima, Caripe significa río de ardillas. ¿Qué les parece? El nombre original de Caripe era San Miguel Arcángel de Caripe. Luego fue nombrado Santo Ángel Custodio de Caripe. Pero este pueblo comenzó a tomar nombre gracias a Alejandro de Humboldt, un alemán que vino a visitar Venezuela y pasó por Caripe y se maravilló con nuestro monumento natural, la Cueva del Guácharo, y estudió muchísimo esta zona y fue como el que le dio ese impulso al área turística aquí en esta parte de Venezuela. Su economía se mueve gracias al cultivo de hortalizas, naranjas y por supuesto del turismo, aunque últimamente se ha visto un poco afectado por, las condiciones sociopolíticas en las que vivimos, pero nada, se disfrutó muchísimo este viaje. De vuelta nos tocó una lluvia que nos tenía a todos con el corazón latiendo a 1000, pero luego despejó, llegamos a Sucre y dijimos qué maravilloso día. Fuimos literalmente cantando todo el camino de regreso a casa. Me encantó, me disfruté muchísimo este día, a pesar de que fue muy agotador, porque viajar desde Río Caribe hasta Caripe son muchas horas de viaje, pero espero que les haya gustado este video. Por favor denle like, suscríbanse, déjenme un comentario si ustedes han ido y si quieren ir. Si necesitan alguna información, avísenme y con muchísimo gusto se la envío. Y muchísimas gracias a nuestro guía espectacular y a mi maravillosa familia que amo, que siempre me apoyen, sean mis camarógrafos, me ayuden, me lleven a los lugares que les pido y son la mejor compañía del mundo mundial. Gracias familia, los amo.